Buenas, buenas, ¿cómo están? Hay una frase de Bill Burnett en su charla TED que dice algo así como, tu futuro ya está siendo experimentado por otras personas en distintas partes del mundo. Y creo que no hay que ir tan lejos para encontrar maestros. Así que me propuse entrevistar a personas que admiro en algún área de su vida en específico, para así poder entender qué los lleva a esa excelencia. Y hoy se los quiero compartir a ustedes. Mi nombre es María Mercedes Crego, soy terapeuta holística y los invito a este fantástico recorrido. Para comenzar esta entrevista que tiene que ver con tu resiliencia y es eso de lo que quiero aprender y lo que quiero compartir con mi comunidad, con nuestra comunidad, porque vos formas parte. Eh, ¿Cómo te presentás? Bien, yo me presento con mi nombre completo, Adriana Esther Zagales. Soy hija, eh, soy hermana, tengo la fortuna de haber tenido 4 hermanos. Soy mamá, tuve 2 hijos, uno lo tengo acá cerquita, que es mi hijo menor, mi hijo mayor ya no lo tengo. Soy amiga, tengo la fortuna de tener muchos y buenos amigos y amigas. Eh, bueno, me gusta mucho hablar. Creo que eso es lo que, el hilo conductor, si le preguntas a cualquier persona que me conozca, te va a decir eso. Qué linda presentación. Adri, ¿qué pensás de Dios? Eh, Dios ha tenido una parte muy importante en mi vida. Pienso que entró sin que siquiera yo supiese o tuviese una conciencia plena de lo importante y lo necesario y lo absoluto que se iba a volver en algún momento. Eh, Empecé jugando, empecé a conocerlo jugando. Mi mamá era catequista, pero no como las catequistas de ahora. Mi mamá era catequista en casa, mi mamá fue catequista de adultos, siempre tratando de acompañar nuestra formación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y en un principio venía de la mano de, de mi forma de ser en bastante parte de mi niñez, que era saber. Durante las misas, si el cura decía algún evangelio, me gustaba saber. Entonces siempre tuve la suerte de tener buena memoria auditiva y entonces se me pegaban mucho los pasajes de la Biblia. Eh, Después Dios se hizo presente en muchos momentos de tristeza que tenían que ver con estas cuestiones de momentos de mi vida, de dudas, de certezas, de, de querer y no saber cómo vivir, cuestiones simples y sencillas. Entonces, bueno, con la llegada de mi hijo mayor a la catequesis, me sumé al grupo de catequistas, colaboraba con las coordinadoras, empecé a formar parte del coro de la iglesia también, eh, según dice un santo, pero no recuerdo cuál, el que canta, ora 2 veces, y, y encontrar el significado y no aprender la melodía o la nota, sino estar atrás de cada palabra, de lo que decía cada canto, era muy importante. Eh, Llevar ese canto, primero era como la necesidad de que todo el mundo sintiera por Dios lo que a mí me pasaba, ¿no? Esto de sentir lo necesario para mi vida. Y después entendí, gracias a gente sabia, sacerdotes sabios que no se cruzan la vida, que Dios va más allá de todos nosotros, sobre todo de las catequistas en ese momento, que era el rol que yo ocupaba. Creo que él sabía, sin duda, lo que se venía. Hablo de la muerte de mi hijo mayor. Entonces creo que él se hizo parte necesaria en mi día a día, eh, para que
después yo pudiese tener esperanza, ¿no? Sin Dios yo no tengo esperanza de un mañana con mi hijo. Entonces, primero se hizo necesario para construir muchas cuestiones que tienen que ver con mi forma de ser conmigo y con el otro, y después se hizo el único piso que sostenía un mañana para mí y para con los otros también, si se quiere, ¿no? Porque cuando uno transita la pérdida de un hijo es muy difícil conectarse desde algún lugar. Eh, Más allá de que el alrededor te invada, creo que en ese momento uno solo no tenés lo tangible, no, no tenés lo seguro que te transmite la vista o el oído. Entonces queda el sentir. Entonces ese sentir certero, que muchos días es difícil, que muchos días no alcanza, eh, hasta que aparece uno permite la tranquilidad y aparece la esencia de mi hijo y la fe. eh, Eso es Dios para mí. Eh, y creo que en algún punto también ocupa ese lugar de aliado, ¿no? Para poder resignificar la pérdida de un hijo y poder seguir adelante. En realidad creo que, sin sonar esotérica, ni sonar de querer convencer a nadie, porque no es la idea. Yo cuento lo que yo viví, lo que a mí me pasó. Eh, en el momento, mi hijo tuvo un accidente y estuvo una semana internado. Me visitó mucha gente, yo lo único que pedía todo el tiempo era que rezaran, me llevaron santos, rosarios, nadie me había llevado el Espíritu Santo y yo sentía como que el Espíritu Santo era lo que me faltaba. En el momento que nos avisan que no había más nada que hacer, que teníamos que esperar, llega un matrimonio de acá de Sacanta, una mujer que ella había tenido un accidente en su juventud, con un preciado libro con cosas que ella le habían escrito, un librito, y una medallita del Espíritu Santo. Yo me cruzo al oratorio que estaba al frente de la terapia y agarro esa medallita del Espíritu Santo y la aprieto y agarro la mano del padre de mi hijo y nos ponemos a rezar. Y yo lo veo a Ezequiel, lo veo con una sonrisa plena, en una cama, apoyado, con sus ojos color del tiempo, porque no eran ni verdes ni marrones, con una sonrisa tan clara que entonces yo le digo al padre de mi hijo, va a volver, quédate tranquilo que vuelve. Lo acabo de ver, él va a estar bien, va a volver. Y en realidad no fue así. Dios tuvo la amabilidad con mi hijo eh, de que se me presentara para despedir. Lo he sentido sentado en mi cama, tocándome la mano, he soñado con él. Eh, eh, entonces, creo que, y no fue ni un día antes ni un día después, viste, en esos momentos que uno necesita sin pedirlo, eh, sin esperar que suceda. Eh, También se le ha manifestado a dos de mis hermanos. Eh, entonces, bueno, básicamente eso, esa conexión con Dios que me da la certeza absoluta de que mi hijo está mejor, eh, aunque para mí eh, el viaje sea más difícil, ¿no? Y cómo me imagino el dolor, me lo puedo imaginar, no, no tuve ninguna experiencia igual. Eh, sí siento cuando Feli entra al quirófano esa angustia de esa
cercanía a la muerte, esa posibilidad que existe y que de otra forma no sé si tendría tan presente, porque además yo siempre digo que en los quirófanos ves muchas cosas y que solo una Sí, persona que haya estado ahí puede tener la dimensión de lo que se transita en ese momento. sí, sí. Eh, no sé si en algún momento se deja de doler o se termina ese duelo, ¿no? No, no. El día de en el momento eh, que a nosotros nos avisan que ese había fallecido, era la madrugada, estaban todos dormidos eh, en ese segundo piso, los que estábamos en la silla estaban dormidos, yo me desperté, eh, no sé, supongo que fue en el momento que él se fue. No lo tengo consciente, yo lo único que recuerdo es el blum blum de la puerta, que yo sabía lo que iba a pasar, yo sabía que venían. No recuerdo haber vivido un blanco parecido. ¿Viste cuando decís te quedas en blanco, no sabes cómo? No recuerdo, no recuerdo eh, haber vivido un blanco parecido. Literal, llegó uno de los tantos ángeles que uno se cruza en el camino, que nos organizó, dijo, bueno, vos te quedás, vos te vas, vos llevalos, vos traelos. Eh, Teníamos que llegar a casa y buscar a Matías y decirle, eh, le dijimos sin decirle, Sí. porque en su segunda casa donde él estaba, cuando se despertó y nos vio, no hizo falta decir nada, porque de otra forma nosotros no nos hubiéramos venido. Eh, Llegué a mi casa, estaban mis amigas, literal, literal, me bañaron, me secaron, me vistieron, y mucho de lo que pasaron las horas posteriores, no tengo idea. Sí recuerdo puntualmente una familiar, no recuerdo si de la abuela o del abuelo paterno de Ezequiel, que se arrimó y me dijo, yo no sé si ella había perdido una hija o una nieta o un hijo, y me dijo, esto es lo peor que te puede pasar en la vida, de esto no te repones nunca más, que en su momento recuerdo yo estaba siempre agarrada al brazo de mi hermano mayor. Eh, Recuerdo haber pensado, perdón, ¿no? Qué vieja que te recontra, o sea, ¿cómo vas a ver? Con el paso del tiempo es peor, ¿viste? Todo lo contrario de las frases hechas que todo mundo dice. Eh, y tenía razón. ¿Y cómo Tenía aprendes? razón. Es lo peor que te puede pasar en la vida. Uno puede elegir, ¿sí? Cuando toma conciencia. Yo estuve años sin tomar conciencia. Yo estuve años, aunque pueda parecer ilógico, sobre todo para las personas que me conozcan, años haciendo porque había que hacer, yendo para adelante porque había que ir, levantándome porque había que levantarme, bañándome porque el cuerpo le daba dolor, eh, haciendo. ¿Y qué te llevó a hacer ese clic? Eh, Fueron otras pérdidas porque mi hijo falleció en 2016, mi hermano, mi tercer hermano Eduardo, eh, falleció en el 2019 y en el 2021 fallece mi primer sobrino y ahijado, mi sobrino mayor, Jorge, y ahí es como que sentí que si yo no hubiese estado eh, hundida en tanto dolor, yo tendría que haber podido ver eh, el dolor de ellos, ¿entendés? Entonces sentí que yo tenía que estar, además de para mí, que eso fue siempre lo que Jorgito me decía, ¿no? Mi sobrino. El año que Ezequiel falleció, mi sobrino Aldana egresaba.
Y yo a todos los eventos que tenían, mira, si yo no voy a estar, o sea, soy la tía Adriana, la tía Adriana está. Y él me decía, pero vos no tenés que venir, vos tenés que preocuparte por vos, si vos no estás bien, vos tenés que permitirte y tenés que no sé qué, y que mirate, y que cuidate, y que... Entonces, bueno, creo que más dolor me hizo abrir los ojos. Me ocupé clínicamente de mí, empecé un tratamiento psicológico eh, de la manera errónea, porque yo fui porque no quería que mi hijo esté mal. Es muy duro, yo ya había hecho terapia, no tengo ningún prurito, no soy de la gente que cree que uno va al psicólogo si está loco y si es así, problema el resto del psicólogo que para algo se preparó. Eh, es muy duro ir a sentarte a un sillón o una silla o donde sea a hablar porque tu hijo se murió. Eh, ¿Qué te ese resultaba día duro de eso? que, perdón, ¿Qué te resultaba duro de eso? la realidad. Vos recién dijiste algo sobre el duelo. Yo no sé si empecé el duelo de mi hijo, porque yo todavía no pude, no me ocupé de su ropa. Eh, Simplemente el hecho de pensar, mi hijo era un chico muy desprendido, eh, era hermoso físicamente, mucho más hermoso espiritualmente. Era muy desprendido con sus cosas, entonces eso me conflictúa, ¿viste? Tener eso ahí guardado, pero eh, siento que recién ahora y de manera consciente estoy armando el colchón o el piso que te decía recién para pararme, para no venirme abajo. Yo iba haciendo esto, ¿viste? Vos cuando aprendes a caminar, pum, pum, pum. Pero en cada pum hay consecuencias, ¿entendés? Consecuencias que pueden ser para mí, pero consecuencias sobre todo para Matías, que vive conmigo, y para mi familia y para la gente que me quiere. Entonces yo no puedo andar a tontas y a locas, ¿viste? Buscando acá o allá qué hacer. Yo me tengo que centrar. Eh, Después del fallecimiento de mi sobrino, recuerdo eh, haber visto a su mamá y decirle a Matías, me daría lo que fuera porque primero no estén pasando esto y segundo, le vi el rostro con tanto dolor, no recuerdo haber vivido eso. Mati me miró como diciendo, pobre changa. Me dice, mami, vos no te acordás de tu cara, nosotros te vimos todos así. Este, ¿Y entonces eso me, de qué se arma perdón. ese piso? No, por favor. ¿De qué se arma ese piso en el que estás armando ahora para poder hacer pie? ¿Qué tres pilares, Eh, qué tres pilares más valiosos sostienen ese piso? la tranquilidad, la confianza y el conocimiento en mí misma y tener una idea de las consecuencias. ¿Y la tranquilidad de qué forma construís esa tranquilidad? La tranquilidad la construyo en el autoconocimiento, En el en autoconocimiento. saber hasta dónde puedo ir y hasta dónde no, qué puedo hacer hoy que no, cuándo dejar de hacer por hacer. Todas mis acciones y mis movimientos y mis decisiones hoy no son basadas en la necesidad del otro o de lo que todo el mundo siempre estuvo acostumbrado a esperar de mí. Eh, yo tengo que dar lo mejor que puedo hoy porque yo decido eso hoy. El permitirme, el permitirme. Eh, yo, mi hijo se murió y yo no me encontré nunca en mi casa sola llorando, por ejemplo. Podría haber algún detonante y alguna situación, y si había alguien delante mío que lloraba, yo automáticamente dejaba de llorar, ¿entendés? Porque no, yo no lo puedo hacer llorar.
esto de poner la angustia del otro por sobre la mía. Mira todas las pérdidas que tuve que tener para que, bueno, si se me cae una lágrima, yo no lo hago con la intención de incomodarte. No busco incomodarte o ponerme en víctima. Hay días que escucho una canción o de alguno de los amigos de mis sobrinos, de mi sobrino, perdón, o de mi hijo, o de mi hermano, o veo una publicación, y hay días que me despierta una sonrisa, y hay días que me saca una lágrima. Entonces, bueno, dejo que la lágrima se caiga, me seco y sigo. De eso se arma, del saber cuánto puedo, de no ir a poner la cabeza por ponerla porque tengo o porque debo poder. Yo Claro. tengo que saber cuánto puedo de poner la cabeza, porque cada vez que yo pongo la cabeza hay consecuencias, no solo para mí. Quizás yo ya debería en todo este proceso, que el 24 de junio van a ser 7 años, y a lo largo de la vida debería haber aprendido a poder ponerme primera. Hay días que sí puedo y que lo hago por mí, y hay días que lamentablemente para el Mati lo hago por él, y siempre, 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 además de Matías, mi familia. Además de ser muchos hermanos, tengo muchos sobrinos, sobrinos nietos, tengo criados, como yo digo, sin haberlos criados porque todos tienen padre y madre, y a ninguno le di techo, ni cobijo, ni tuve que, nada, pero han compartido parte de la vida de mis hijos y me dicen más. Entonces, acompañar todo eso y tener conciencia sobre todo. Es muy difícil estar consciente y presente aquí, ahora, hoy. ¿Hasta dónde? Las consecuencias no las podemos evaluar en un 100%, porque quizás un día yo me vengo preparando para cierta situación y después capaz no sucede ni un cuarto. Pero tengo que tener cierta conciencia de mis reacciones y de mis sentimientos y de mis emociones. Y de darme el tiempo de procesarlas y de vivirlas y, y de llorar si tengo que llorar. De estar sola si tengo que estar sola, de putear si tengo que putear. No a nadie, ¿no? Trato de no. Yo entiendo, a ver si te resuena esto. Cuando a mí me dieron el diagnóstico de Feli, y bueno, y había que operarla ya, y después de esa operación había otra que era urgente, y otra, eh, entiendo que caí también en un blindaje emocional, como entra como en una disociación de tu cuerpo, es tengo que y debo de, y esto es ahora lo que a mí me convoca, y yo estoy al Sí. final de una larga fila, Uf, porque ahora esto es lo importante y lo urgente. sí, Y eh, yo fui valiente, pues yo siempre digo que llegar a las terapias holísticas para mí fue fácil porque tenía la zanahoria de mis hijos por delante. Y tomé conciencia de que este blindaje emocional era malo para mí y para los otros, porque no la podía tratar a Feli como una hija, tenía tanto miedo a perderla, que la trataba como un paciente. Y al mismo tiempo también me blindé para mis otros hijos. Dejé de ser madre para mis otros hijos. Y entonces mi pregunta es, ¿de dónde sacaste vos la valentía para sacarte ese armazón? Porque ese armazón nos permite seguir. No sabemos bien a dónde vamos, pero tenemos que seguir, y también creo que en algún punto es cómodo no verse. Cuando te sí, enfrentás con vos mismo es como, ups, sí. cuánto trabajo hay. Tengo, tengo bien claro eso. Decidí sacarme ese blindaje cuando, o fui consciente de que podía sacarme ese blindaje, eh, cuando sentí que
lo abrazaba al Mati vacía. Es, perdón, No, es una sensación horrible, 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 porque eh, todas las mañanas sonaba la alarma y durante mucho tiempo me desperté arriba de la ambulancia, o sea, esos segundos, o sí, segundos, supongo que son, antes de que uno se despierte, es sentir el sonido de la ambulancia. Durante mucho tiempo me desperté el blum blum, blum blum de la puerta. Durante mucho tiempo el sonido de la terapia, las terapias tienen un sonido muy particular. Eh, pero yo me levantaba. Y en ese momento yo trabajaba en una farmacia y mi forma de ser, más allá de trabajar en la farmacia, fue siempre darme, ¿entendés? Inconscientemente, no provocado, no buscado. Siempre darme, yo siempre tenía algo que dar, alguna macana para decir, algún chiste, alguna cosa. Entonces nadie esperaba lo que yo estaba haciendo. Entonces para mí era un trabajo el trabajo. claro. Yo a lo mejor antes trabajaba 11 horas y no me daba cuenta, porque además de eso yo tenía el radar para tener lo de casa, viste, cubierto y visto y esto y lo otro, más lo de catequesis, más el coro de la iglesia, más el coro municipal que también había empezado, más el fútbol infantil del que colaboraba, todo, estaba todo, viste, aceitadísimo, iba. Y muchas veces las muestras de amor a las que yo estaba acostumbrada a dar, eh, no me preguntes, porque a mí nadie me dio así como una varita o me explicó. Simplemente me pasaba que por ahí iba alguien y capaz no tenía confianza y le agarraba la mano y le decía, ¿cómo estás? Y después me decía, vos no sabés, yo nunca supe qué ropa tenía puesta la gente, no lo sé, no tengo idea. Vamos a ver la novia, viste, acá en los pueblos se usa, vamos a ver la novia en un vestido blanco, ¿me entendés? O sea, nunca fue lo mío, los autos son grises y blancos, o sea, pero los ojos, yo tenía la capacidad de ver los ojos de la gente, tenía esa capacidad, tenía eso, entonces, eh, cuando yo volví a trabajar, después de lo que pasó, después de la muerte de Ezequiel, todo el mundo como que quería devolver, y yo sentí que si me tocaban me desarmaba. Entonces fue todo un proceso, ¿viste? Llegar al último, no, yo era la que había acostumbrado a todo el mundo en todos lados a besar y abrazar, llegar al último para que no me toquen, irme primero para que no me toquen, porque literal sentís que te caes. Pero esa toma de conciencia de decir, che, yo así no puedo seguir, porque está todo fantástico con el automático. Además de las pérdidas, fue la sensación de no tengo más nada que darle al Mati. Y si vamos a ser justos, fue el que más perdió. Eh, no solo perdió a su hermano, sino perdió la madre que tenía. Es horrible lo que voy a decir, y su sola existencia debería haberme hecho eh, empujar trenes parados, pero yo no tenía más ganas de vivir cuando se murió mi hija. Eh, no era consciente, no lo estaba pensando todo el día. No me levantaba y decía yo qué hago acá para que... No, no pensaba eso. No era consciente, pero mis análisis decían eso. O sea, eran cualquier cosa, un desastre, ¿viste? Cuando vos decís clínicamente no hay forma de que esto esté así, bueno, así. Usted tiene bichos bolitas, o sea, me diagnosticaron bichos bolitas, ¿me entendés? Que cuando yo dejé de sentir el no querer más vivir, no es que mágicamente eso se curó. Sencillamente creo que la biología hizo lo suyo. Volví a sentir el relleno,
volvés a sentir. Eh, Es muy sí, sí, loco, sí. pero Los padres que han perdido hijos en un accidente automáticamente no tuvieron el tiempo que tuve yo de agarrarle la mano a mi hijo, darle un beso. Yo no tuve esperanza nunca, porque a nosotros el médico nunca nos dijo, señora, se lo van a llevar a su casa, que ese, nunca. Eh, quien me conozca te puede decir que soy una persona que pregunte qué va, más si no es para mí. Nunca pude abrir la boca, entrábamos a los partes médicos, yo lo único que hacía era temblar. Y el padre de mis hijos preguntaba, 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 preguntaba. Eh, el médico que lo atendía a Ezequiel se llamaba Matías, igual que mi hijo. Y Ezequiel era la persona más joven que estaba en terapia. Y cuando yo entraba, yo siempre digo, tengo la sensación de que yo estaba, viste, sucia, con olor, por no decir que me había cagado, porque ese nunca estaba solo, se iban todos, desaparecían todos. Era como que, también entiendo después, eh, haciendo el razonamiento, no es muy fácil eh, escuchar o ver una madre parada al lado de la cama de su hijo. Gracias a Dios no recuerdo un solo aparato, sí un ruido, pero no recuerdo un solo aparato. Eh, lo recuerdo a mi hijo hermoso, eh, siempre pidiéndole a él que pensara en él, que hiciera fuerza por él, que yo le iba a esperar el tiempo que hiciese falta. Yo ni siquiera ahí me pude conectar con la realidad, Mer, porque yo el tiempo que tenía en blanco, que era muy poco, porque siempre estuvimos rodeados de tanto amor, tanto amor, tanto amor. Eh, el 90% cosechado por él, eh, porque sus amigos estaban ahí, los que no podían estar escribían. Eh, tanto amor. Y yo pensaba, bueno, después de esto va a ir un tiempo para que se recupere y vamos a acecharlo por las escuelas. Eh, mi hijo no andaba alcoholizado, no salía de un boliche, no andaba de noche. Eran las 4 y algo de la tarde, cuando él tuvo un accidente en el medio de mi pueblo. Eh, entonces yo pensaba qué dejar de todo eso, qué podíamos hacer con eso, porque si yo hubiese conectado 2 segundos con la realidad y hubiese sido imposible, imposible de sostener. Mira el grado de negación que al momento que nos dicen no hay más nada que hacer, eh, yo llamo a un sacerdote para pedirle por favor que recen y qué sé yo, y llega este matrimonio que te digo con la medallita del Espíritu Santo, y yo dije, vuelve, o sea, va a estar todo bien. Y ya me habían dicho que no había más nada que hacer. Los profesionales que lo estaban atendiendo y que saben y que entienden. yo creo que es el tiempo que te das para digerir. Es como, Sí, lo estoy sí, digiriendo. Es, forma parte de la negación de eso. Ok, sí, 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 un sí. segundo Es, para... creo que es condición sine qua non Sí, en la también, negación. y también el blindaje. Yo creo Sí, sí, que sí, es sí. como, no sé cómo sentirme ahora. No sé, no sé, no tengo herramientas para entrar acá adentro y descifrarme. Necesito eh, salirme de mí un segundo. Sí. Adri, qué aprendiste de nuevo y se volvió como un mantra? Esas cosas que yo, por ejemplo, yo me llevé esto de Dios no desampara. Ese se volvió mi mantra, Dios no desampara, Dios no desampara. Eso es como, me lo repito mucho. Eh, mi mantra fue tratar de estar más pendiente de ahoritita. Ahoritita. Por suerte, hace un tiempo, aunque suene contradictorio, he podido ver un poquito más allá, ¿no? Yo durante mucho tiempo tenía organizado todo tanto, más trabajando fuera de casa tantas horas y con los chicos. Y ese día que Ezequiel tuvo el accidente, el único problema que yo tenía
era que nos íbamos a juntar a comer un asado y la hija, una de mis sobrinas, Julieta, tenía que ir a jugar al vóley y al Luque. Entonces le digo, Karina, él se la lleva. Estaba solucionado el problema. En ese día, en ese momento, el único problema que yo tenía en la vida era este. Entonces, lo que me queda como mantra es ahora disfrutar de hoy. Yo no manejo mañana. Puedo manejar si pongo la alarma, si le escucho, si tengo que hacer tal cosa, algunas cuestiones. Eh, pero trato de la hora. Trato de que, a pesar de que haya situaciones que me generen, hay lugares a los que ir eh, entonces, no perdérmelos a pesar de todo eso. No quedarme en la comodidad de, bueno, pobre, ¿quién no me va a entender? ¿Quién me va a decir, no, che, mira? Y sin embargo, no. Pero en eso, específicamente, el dueño del mérito es Matías. Eh, no es casualidad que sea mi hijo, no es casualidad. De ninguna manera, su personalidad no es casualidad. Entonces, eh, lo que se volvió así y que por muy tonto que pueda parecer, es que si te digo lo que pienso, más allá de que cualquiera que me conozca te va a decir de cuándo tuvo en cuenta, ¿eh? Aunque al resto le pueda parecer de que yo nunca tuve en cuenta porque siempre digo lo que pienso, eh, ahora digo lo que pienso a quien quiere escucharlo realmente, no ando gritando verdades ni imponiendo verdades. Cultivo mucho más para mí. Y el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Esa frase, yo no sé si consciente o inconscientemente, porque nunca lo charlé con mi mamá, ahora que me doy cuenta, es la frase que puso en todas las tarjetitas de la comunión de todos nosotros, que somos 5. Entonces, bueno, medio en risa muchas veces y muy en serio muchas otras. Eh, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Adri, dos últimas preguntas y yo te agradezco ya desde ahora tu generosidad. ¿Cómo crees que tu existencia hace al mundo mejor? Yo creo mucho en eso, en el propósito, en cómo te significaste a vos. ¿Qué significado? Eh, yo creo que esta es una manera. Yo no lo busqué, no te lo pedí, no lo hablé con nadie, pero si hay algo que tengo claro es lo que es la palabra en sí, en mi vida, escrita o verbal, y siempre quise eh, que mis palabras le sirvieran a otro. Va a parecer muy choto o no, pero muchas veces yo vivo en un pueblo donde nos conocemos casi todos. Entonces, viste, en esos días así que estás como diciendo, ¿y hoy para dónde arranco? Miras a los otros padres que perdieron hijos y que siguen. Y entonces creo que esa es mi forma de que mi existencia haga el mundo mejor. Yo tengo que poder ayudar, yo quiero, no tengo que, yo quiero ayudar eh, a todo el que me pueda necesitar de la manera que me pueda necesitar. Como hice durante mucho tiempo, sin darme cuenta, sin hacerlo consciente, eh,
ahora quiero dibujar una sonrisa en mi cara y capitalizarlo y decirle, sí, decirme, sí, está bien, che, dale, sí, sí. Eh, sí, sí, no te pierdas de lo bien que se siente, porque obviamente que no es una charla linda para tener, pero sí me ha pasado que, bueno, que en un momento organizamos un grupo de duelo y me comuniqué con una señora de otra localidad y nos conocimos en esa circunstancia, ¿no? Que si no, imagínate las chances de conocerlo. Eh, mil en una, ninguna. Entonces, esto de poder hacerle ver de que no era quedarnos con la ausencia, más allá de que a veces las palabras suenen mentirosas para uno mismo, porque a mí lo que me duele de mi hijo es la ausencia. Yo extraño abrazarlo, que me abrace, escucharlo. Entonces creo que esto que le decía a ella era para mí también. Yo lo tuve 19 años a mi hijo. 19 años, o sea, un montón. Eh, entonces, básicamente eso, no vivir de lo que falta, sino de lo que tuvimos. Capitalizarlo, poder capitalizarlo. Hay días que son más fáciles, hay días que son más difíciles, pero eh, eso, básicamente eso. No sé si responde a tu pregunta, porque por ahí... Sí, es que creo que eso es como también en algún punto darle un sentido Sí, práctico a lo que pasó. sí. Como, Adri, si pudieras dar un solo consejo al mundo entero, ¿qué consejo sería? Creo que uno que no le va a gustar a nadie. No hay un manual. No hay un manual. Tus emociones y eh, tu necesidad de estar mejor siempre tiene que ser lo que te lleve. Te puede llevar un día mal, 2 días mal, eso. Eh, y si no podés ver que es por vos, que tu vida vale, que es importantísima, que mereces vivir, que podés volver a sonreír, mira los que tenés alrededor. Y primero empuja por ellos. Y cuando te des cuenta del ejercicio, un día vas a estar empujando por vos y vas a estar parada y te vas a maquillar para que Mercedes te llame y vas a hacer piñón fijo después de un rato, pero bueno. eh, y hacerse cargo. No puedo, no pasa nada. No puedo, no pasa nada. No es tan grave no poder. Pedir ayuda y que los cercanos tengan paciencia, porque el amor del resto hace que se genere una desesperación por querer ayudarte, por querer verte bien, pero tienen que entender que te falta. Yo tuve 2 hijos, me faltaba la mitad. O sea, no se puede. La mesa, yo, bueno, puedo buscar ladrillos si le faltan 2 patas, pero bueno, aguántenme hasta que consiga los ladrillos, hasta que la mesa quede firme. Aguántenme, aguántenme. Creo que esa es la parte más difícil, ¿no? La desesperación del amor, del exceso de amor y, y el no hay un manual. Ojalá hubiese un manual, ojalá yo tuviese el poder de dar un consejo y que le sirviera a todos. Eh, ojalá. A mí me sirvió Dios, a mí me sirvió la familia, eh, a mí me sirvió darme cuenta eh, por qué los pasos caminados de mi hijo, ¿no? ¿Por qué su forma de ser? Mi hijo era muy grande para la edad que tenía, era muy inteligente, no perdía tiempo en un montón de cosas, disfrutaba cada hora como si durara 300. Eh, y eso era raro, y no era raro.
vi a poco tiempo. Adri, ¿hay algo más que quieras compartirnos antes de cerrar la entrevista? Agradecerte por esta oportunidad que, que me das. Eh, Agradecerles a todos, pedirles que escuchen sin pensar, sin medirse. Yo soy esto, yo soy lo que puedo, yo soy lo que hago. Eh, no tienen que compararse nunca con nadie. Yo ya no estaba en pareja en el momento que perdí a mi hijo, pero incluso entre el mismo matrimonio, eh, cómo uno lo vive, cómo el otro no, no hay que juzgarse, hay que tenerse paciencia. Creo que paciencia es el secreto. Si no saben cómo, llamen al 0800 Matías, creo que para las madres capaz les tiene algunos tips. Eh, y eso, muchas gracias, muchas gracias por escucharme y por dejarme compartir esta parte mía que también es muy... Mil gracias a vos. Yo creo que no hay que ir muy lejos para encontrar maestros. Creo que están ahí cerquita nuestro. Y tengo el privilegio de conocerte y de que formes parte de nuestra comunidad. Y la verdad es que es admirable. La resiliencia ahora está como muy de moda. Y yo creo que todo en esta vida se entrena. No, no, no hay algunos pocos iluminados o algunos pocos con un don. Todos podemos entrenar cualquier virtud que consideremos que nos hace falta. Y pienso que a través de tus respuestas nos diste muchas pautas sobre cómo poner en práctica esta resiliencia. Así que te agradezco un montón el privilegio y para mí es un A vos, honor. a vos, para mí es un honor. Muchas gracias. Gracias, Adri.